Suenan estos timbales, ¿no, Villalba? Sí. ¿Son timbales? Yo quiero creer que sí. No tengo tanto conocimiento de instrumentos musicales como usted supone, Cirulo, pero Bueno. muchas gracias por preguntar. Bueno, suenan estos redoblantes. No. Como el que le tiraron a Lalín. No, pero ese no, le abrieron toda la cabeza a Lalín. No sabemos si se lo merecía o no, pero lo cierto es que le pegaron de frente. Sí, fiero. Muy bien, fieros son los zombies. No los nombres, que no se nombran. Ah, ¿no se nombran? En estas películas no se nombran. Bueno, pero entonces, ¿cómo los puedo nombrar acá? Muertos vivos. Ah, pero no es como una traducción de zombie. No sé haitiano. Ah, bien. Bueno, señores, decimos zombies, está plagado de películas de zombies hasta el día de la fecha. Sí, hasta en la sopa. Hasta en la sopa, ¿no? Ya con la famosa serie, ¿cómo se llama? The Walking Dead. The Walking Dead, basada en un cómic y demás, que ya tiene como 7 o 8 temporadas, si no recuerdo mal. Y todo tipo de zombies emos, zombies que corren, zombies felices, zombies mascotas, bueno. Como en su momento pasó con los vampiros, que los estrujaron hasta que no dieron más, y hoy ya no se hacen películas casi de vampiros. Hasta o muy que no les poquitos. quedó ni una gota de sangre. Exactamente, los dejaron blanquitos. Bueno, pero vamos a hablar de zombies en serio, de buenas películas de zombies. Y sí, esta es un clásico de un clásico. Exactamente, estamos hablando de La Noche de los Muertos Vivos, pero no la del año 1968, ¿sí? La original de George Romero, sino la de 1990, dirigida por Tom Savini, ¿sí? Es una remake, ¿sí? Es una remake, pero con el equipo autoral de la original. Sí, básicamente, inclusive Savini venía de hacer efectos especiales. Es un personaje muy particular, Tom Savini. Por ahí lo vieron en Del Crepúsculo al Amanecer, ¿sí? En la película de Robert Rodríguez. Es uno de los personajes ahí, una especie de mexicanote con unos bigotes gigantes y demás. Bueno, Savini es actor y además él empezó en la industria haciendo efectos especiales y máscaras, una cara muy muy particular. Bueno, además dirigió películas, ¿no? Romero lo eligió, George Romero, el padre de los muertos vivientes. De los muertos vivientes de la actualidad, vamos a decir del cine moderno. Sí. A partir de los 60, porque ya teníamos experiencias como Yo caminé con un exacto, zombie, sí, totalmente. o Wild Zombie. De los zombies como plaga. Claro. ¿Está bien? De los zombies como problema para la sociedad entera, como invasión. Bueno, esta es una remake, pero tiene como distintas variantes con respecto a la original, aunque hay escenas prácticamente calcadas. Sí. Lo cierto es que es una película que yo particularmente, yo era un pequeño en el año 1990, me morí de miedo, ¿sí? Y la verdad es que yo la vi recientemente entera, había visto partes antes, y lo cierto es que puedo comprender eso, porque sobrevive muy bien al día de la fecha. Sí, totalmente. La verdad es que me llamó la atención eso. Más allá de que uno siempre entra con el mejor humor a la película y va ahí con buena voluntad a que le guste. Pero es cierto que en muchas películas el tiempo hace estragos o en realidad no lo que fuimos haciendo se diferencia mucho con lo que ya hicimos, entonces eso se nota. Pero lo cierto es que más allá de toda cuestión de máscaras o efectos que pueda aparecer, la película tiene algo en su forma de construirse y en el terror que provoca que se sostiene muy bien hasta el día de hoy. Sí, y sobre todo, nosotros le decíamos en bloques anteriores, bueno, ahora vamos con una gran película. Esta película, valga el juego de palabras, tiene algo que las anteriores probablemente o adolecen o no terminan de definir, que es la cuestión de la mirada sobre el mundo definida, claramente definida, ¿sí? Entendemos que hay una plaga, digo, porque también es el peor de los lugares para bastardear películas de zombies, digamos, ante tanta variedad, tanta basura que se ha hecho. Bueno, ¿qué pasa en una película de zombies? Y salen los muertos, se comen a la gente, los matan o lo convierten en muerto viviente también. Bueno, eso es el punto de partida, digamos, ¿no? Sí, claro. Eso es la cáscara. Bueno, acá hay algo muy particular. Primero que tiene que ver con el no saber qué pasa. Y la podemos poner en comparación con The Strangers, claramente. Estamos en un pueblito que parece los pueblitos de Stephen King, ¿vio? Esos pueblitos en donde hay poca gente, las casas son horriblemente frías, mucho campo, cementerio por todos lados, y de buenas a primeras y casi aleatoriamente un grupo de personas termina encerrado en una casa. A partir de ese momento, y no sabemos al principio bien qué es lo que lo causa, nos vemos metidos en ese lugar
porque vienen estos muertos vivientes a comérselos, a matarlos o demás. Tampoco sabemos si se los quieren comer, si los quieren matar, si los quieren convertir en zombies. Es el peligro que está ahí inminente. Pero por otra parte son extremadamente lentos estos zombies. Sí, que es lo terrible de los zombies. Recuerdo que un día Mariano Morita sostuvo su teoría a favor de los zombies lentos, diciendo que, bueno, son lentos pero son implacables. Sí. Lo terrible es que aún siendo lentos van a llegar y te van a alcanzar. Es que yo le diría que casi que es como las características de una plaga, digamos, ¿no? O sea, paulatinamente se van metiendo en distintos cuerpos. Bueno, estos personajes que empiezan a acercarse a la casa muy lentamente, lo que alimentan dentro de esta película es a que uno preste atención seriamente a las características de todos los tipos que están ahí. Hay una protagonista principal, ¿sí?, que es una chica hermosísima, ¿sí?, que es Joanna Williams, si no recuerdo mal, o Patricia Williams creo que es, que tiene algo en particular. Ella llega a ese pueblo, no es de ese pueblo, llega con el hermano, y de buenas a primera ven un tipo correr, un viejo que parece un zombie, sí, asustadísimo, dicen, uy, ¿y este de dónde salió? Y el tipo está muy asustado porque acaba de aparecer un muerto vivo. Su hermano es asesinado en un momento truculento. Digo, nadie quiere ver esa escena, no, en donde el hermano que prácticamente le arranca la cabeza. Sí, y donde ahí ya hay una contraposición entre el punto de vista de los hermanos con respecto a la muerte y con respecto a de qué se pueden reír. Porque el hermano todo el tiempo la está jodiendo con, uy, van a venir los muertos por vos, sí, etcétera. Porque van a ver al padre, si no recuerdo mal, o a la madre. A la madre, sí. Y ella tiene toda una formación religiosa, parece, él la trata como una especie de virgen, ella es extremadamente sensual, pero a su vez tiene como la vemos vestida, con el corte de pelo, un corte muy al estilo Dolores O'Riordan de los Cranberries, digamos, ese pelo cortito. Bueno, se encuentra con la situación de la muerte inminente de su hermano en manos de un zombie y se cruza con un hombre de color, ¿sí?, que ese va a ser un personaje importantísimo dentro de la película, y una pareja mayor con una niña, sí, más un jovencito y su pareja, ¿no? Todos ellos encerrados se pasan rato largo clavando maderas y tratando de que no entren los zombies, que vienen muy, muy despacio. Y a todo esto, toda esta situación de tensión, le podemos ir sumando las posiciones que ellos tienen con respecto al mundo, digamos, ¿no?, al universo. Y entender quién es el que está ahí para tomar las decisiones que hay que tomar, ¿no? Entonces nos encontramos con la pareja caucásica mayor, que es la pareja cobarde, que oculta cosas. Sí, sobre todo él, ¿no? El que va a ser principalmente el personaje odioso que nos falta en estas películas, que claro, por su posición en el mundo, pero además por su cobardía, uno no se lo puede terminar de tragar. Y claro, es como el que además es racista, sí, sexista, reaccionario. Sí, reaccionario, sí. Ya se para en un lugar. El negro llega con lo que le queda de nafta. El negro es un pobre tipo. Dice, sí. Hasta cuenta cómo se encontró con los muertos vivos. Dice, yo estaba comiendo un bife y de repente entraron los muertos vivos. Dice, yo tuve que salir corriendo. Me quedé sin nafta, sin nada y acá estoy. Que eso no significa que no sea miserable. Ahí lo podemos comparar tranquilamente con el personaje negro de La Purga. Sí, claro. ¿No? Es que la diferencia de esta película y la que va a venir en el próximo bloque, ni hablemos, con todas las que vimos antes, para mí también radica en los personajes. Si bien el Cubo tiene un trabajo sobre los personajes importante, lo cierto es que en La Purga y en Los Extraños le falta esta cuestión o este condimento donde, y no sé, puedo remitirme de Tiburón hasta la fecha, donde tenemos a los personajes en un punto de encuentro y donde todos conocen cómo llegaron hasta ahí, o todos conocen cuál es la mirada del mundo, o un momento importante en la vida de esos personajes que nos hace identificarlos muy claramente de dónde son y de qué manera ven el mundo. Que eso hace mucho más fácil, primero, que uno lo comprenda el personaje y entre, pero también sostener todo lo que viene después en la película. Exacto, porque uno ya tiene por lo menos el parámetro de dónde vienen estos personajes, nos da un marco para por lo menos percibir hacia dónde puede ir cada personaje. Acá el personaje de Ben, que es el negro, tiene un perfil heroico, digamos.
evidentemente, inclusive lamentamos en esta película que tenemos que contar cosas que tienen que ver con el final, sí. Se sacrifica, digamos, ¿no? Se sacrifica para que por lo menos la protagonista, que es Bárbara, que en realidad se llama Patricia Tallman, Billy Alba, iba por ese lado. La memoria nos puede fallar a todos. Sí, la mía cada vez más. Que dicho sea de paso, fue la doble de riesgo de Laura Dern en Jurassic Park. Increíble. Se merecía un mejor destino. Sí. Todo bien con ese lugar, pero... Sí, pero a partir de esta película podríamos haber encontrado varias otras obras en las que podría haber actuado. Hizo televisión, pero nunca en un lugar protagónico. Pero más allá de esto, vuelvo al tema, cada uno tiene su lugar dentro de esa narración y esos otros que están afuera sin identidad, es como que, a ver, todas esas fuerzas que están en pugna dentro de ese espacio, en realidad pelean para no quedarse sin identidad, de alguna manera. No sé si se entiende. Porque sí. Cuando se los coman o los muerdan, se van a convertir en un ente, digamos. Sí, ¿no? Sí, en parte de esa masa indiferenciada, que dicho sea de paso, ya que estamos hablando de zombies, siempre hay un tema con darles un lugar, ¿no? La representación de algo. Así como los extraterrestres en los 50. Y eso, de alguna manera, termina limitando a la película. Creo que el propio Romero le pasó y lo ha declarado. Como, bueno, esta idea de suponer que los zombies en esta película son esto y en la otra lo otro, es cerrar el sentido de la película en algo que termina siendo algo muy chato y muy directo. Me parece que siempre el chiste es que los zombies pueden ser no lo que uno quiere hacer, pero pueden ser otra cosa. Lo importante es lo que despierta en los protagonistas humanos esa otra cosa. Sí, sobre todo, para mí particularmente, que esos zombies que son el peligro, pero ese peligro, detrás de eso, detrás de esa máscara terrorífica, pareciera haber un vacío abismal. Entonces, el miedo al vacío, digamos, el miedo a convertirse en la nada, en algo que vive para siempre, pero que no es nada, claro, es tremendo, digamos, ¿no? Después se pueden hacer las miradas políticas que uno quiera, digamos, ¿no? Como en su momento podía haberse pensado con respecto a Malcolm X y a los negros, en otro momento como las invasiones de la inmigración. Bueno, sí, o el consumismo, creo que la segunda es la del shopping, la segunda de Romero. Entonces, sí. Bueno, como están en un shopping, ¿no? Son tipo todas las personas consumistas, etcétera, zombies. Probablemente haya existido ese pensamiento detrás de Romero, pero limitarlo a eso... Totalmente. Hace que la película se cierre muy rápidamente. Si antes decíamos que en algunas películas no nos dan los elementos necesarios para que uno pueda terminar de cerrar ciertas ideas o ciertas miradas, si nos dan la idea cerrada, por decir, sí, nos es muy difícil poder encontrarle algún matiz más, ¿no? Claro. Algo que también a veces se le discute a ciertos documentales políticos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Totalmente. Donde vos no tenés el lugar de opinión, el lugar de pensamiento, el lugar de duda, el lugar de retroalimentación, que es lo que sustenta verdaderamente el cine, digamos, ¿no? ¿Les parece escuchar música? Sí, yo voy a hacer dos cositas. Voy a hacer dos cositas, no voy a decir dos cositas. Dígalas. Vamos a hablar un poco mejor. Uno, que nuestra amiga Patricia Tallman tiene lo que dijimos fuera del aire como un síndrome post Sarah Connor, que es este lugar. Bueno, ya existe el Terminator. Ya existe un montón de películas, pero Terminator es una película clave. Entonces el lugar de la mujer ya es muy distinto como sujeto activo. Y bueno, acá entonces Patricia Tallman pasa de ser esa chica respetuosa de la muerte de su madre, etcétera, no porque sea contradictorio, pero pasa a ser una chica de armas tomar. Sí. Entiende qué tiene que hacer para no solamente para sobrevivir, sino para defender una comunidad. Y la otra cuestión es interesante ver el final de esta película con respecto al final de la original. Y las pequeñas, vamos a decir pequeñas variaciones que tienen vamos a decir que tienen un mismo sentido, pero explotado a la enésima potencia. Es terrible. El final de esta película es terrible. Claro, si ya el final de la original era terrible, las variaciones que hacen acá Savini con el propio Romero son más terribles aún. Sí, primero hay que decir algo. Hasta donde se sabe, esos cambios que propuso y que hizo Savini le costaron que ellos estén un par de años distanciados, ¿sí? Ellos se conocían mucho, porque claro, a ver, les vamos a tirar una punta nada más. Hay una forma de dominar esa plaga, pero esa forma de dominar la plaga verdaderamente es convertirse en una nueva plaga, digamos, ¿no? Es terrible, y se nos propone algo que hemos visto hasta el hartazgo, como imagen, digamos, o como figura, que es el famoso redneck norteamericano, claro. Y las casas de brujas. Bueno, no les vamos a contar mucho más que eso, sabemos que se sacrifica el personaje, pero en el medio de eso hay
20.000 capas como para encontrar. Sí, hay una toma de decisión de Patricia Tallman, del personaje femenino principal, hacia el fin de la película, que es tremendo. Total. Que es increíble desde un punto de vista, pero sí, es muy fuerte. Y que prácticamente le está hablando a los espectadores, ¿no? En un momento decisivo, en donde se puede llegar a dominar esa amenaza, y entiende que entre los zombies y los humanos no hay mucha diferencia. Claro. Lo cual es aterrador, digamos, ¿no? Y eso no vence al día de hoy. Esa idea, digamos, ¿no? Y ahí, porque, por ejemplo, vos hablabas de el Día de los Muertos Vivos, Dawn of the Dead, perdón, que es la de... El Amanecer de los Muertos. El Amanecer de los Muertos es la del shopping, ¿verdad? Es la del shopping. Bueno, que claramente se posiciona frente a lo que es el thatcherismo y el reaganismo. Bueno, eso termina corriéndose de eje porque las cosas fueron mutando, más allá de que algunas siguen estando. Entonces queda como medio prefijado. Acá hay algo que es casi universal. Entonces eso no se puede escapar. Como no nos podemos escapar nosotros de la música, de esta gran película de Tom Savini, poco recordada. Sí, lamentablemente sí. Le dieron con un caño, la crítica los mató, es más, dijeron, ¿para qué hacerla de nuevo si esta está peor? Verdaderamente le han pegado muy fuerte, y encima el pobre Savini se pelea con Romero, digamos, o sea, todo junto. Vamos a escuchar una pieza bien larga, Billy Alba, así... Vamos a escuchar buena música de esta película de zombies. No se dice zombies, de muertos vivos. Ciruelo, siempre lo mismo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y un dato más, el protagonista, ¿sí? Ben, ese señor que es Tony Todd, algunos lo recordarán por Candyman. Claro, no lo nombremos 3 veces. Nunca, y menos frente a un espejo. ¿Sí? Entonces no lo vamos a nombrar más a Tony Todd, ya lo nombramos 2 veces, una más y perdemos. Pero sí vamos a nombrar a Paul McCullough, que es el compositor de la música de La Noche de los Muertos Vivos. Esta pieza, que dura 8 minutos y pico, somos audaces acá. Zombies Win, Zombies Win.